Hola, muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a mi canal. Somos la 4T. Estamos aquí para hablar del tema del día, del tema de todos este tiempo más reciente. Y es sobre las vallas que se hicieron en Palacio Nacional, el cual ha sido una polémica porque la oposición, los conservadores, pues han tratado de desvirtuar el propósito de nuestro presidente de poner la valla que protege Palacio Nacional. ¿Cuál es la función de la valla realmente? Ustedes saben, a lo mejor no saben muy bien, pero en eventos previos, las feministas, las llamadas feministas, pero que en realidad son fake ministas porque son falsas, grupos de mujeres manipulados, pagados, contratados por los conservadores del PAN principalmente, pero en general por los grupos conservadores, para desestabilizar el gobierno de la 4T. Básicamente esos son. No son, como lo dije en un video anterior, feministas de verdad que luchen por causas feministas. Es ridículo porque lo hacen con violencia, y al hacerlo con violencia pues en realidad están pugnando por atacar de lo que se supone que padecen las mujeres, ¿no? Las mujeres obviamente padecen de violencia en este país como en muchos países del mundo, y no es de ahora, sino que es de hace mucho tiempo. Y antes no decía nada, en relación a la violencia contra las mujeres en gobiernos previos. Es muy extraño que ahora estén pugnando y luchando, atacando al gobierno de la 4T, que es, hay que decirlo, el gobierno que más ha estado haciendo por los derechos de las mujeres. Y ahorita voy a poner algunos ejemplos, pero en general, las vallas sí o las vallas no. ¿Cuál era la opción? ¿Cuál sería desde nuestro punto de vista la opción de tener o no tener vallas, no? Y la otra opción, en lugar de lo que hizo el presidente al poner vallas para proteger el Palacio Nacional y otros monumentos de la Ciudad de México, sería reprimir o sería enfrentar con granaderos, con policías, ya sea mujeres u hombres, como pasó anteriormente, a las que están protestando. Las que están protestando, que hay que decirlo, se les encontró un arsenal de bombas Molotov recientemente que tenían pensado utilizar, y que, como pasó anteriormente, utilizaron contra la puerta de Palacio Nacional quemándola, y donde salieron heridos personas, una periodista salió quemada. Entonces se trata de agresión muy grave. Se les detectó, aparte de eso, armas de otro tipo, se les detectó martillos y espadas, etcétera, ¿no? Es una cuestión de agresión que tenían planeado, y que ya tenemos la experiencia de lo que pasó anteriormente con la anterior manifestación del año anterior, en donde hicieron un ataque a instalaciones, y no solo el Palacio Nacional, sino a otros monumentos históricos del centro de la Ciudad de México. Temiendo esto, y sobre todo porque el propósito de ellos es atacar al gobierno de la 4T, de reprimir, como lo hacían antes, hay que decirlo. Los gobiernos anteriores sí verdaderamente reprimían las manifestaciones, no solo de mujeres, sino en general manifestaciones con chorros de agua, con balas de goma, etcétera. Un ataque contra las libertades que en este gobierno no se va a tener, y que claramente el gobierno de la 4T no va a reprimir ni va a violentar a ningún manifestante, tenga o no tenga razón en sus demandas, sean en este caso grupos de mujeres o feministas o fake ministas, o sea de cualquier otro tipo, sean conservadores o no lo sean, no importa. Todo el mundo tiene derecho en este gobierno de manifestarse, siempre y cuando lo haga sin violentar y sin causar daño, como ha ocurrido con estos grupos anteriormente, ¿no? ¿Qué quieren ellos, no? ¿Qué quieren realmente? Bueno, por ahí encontramos un meme que me llamó mucho la atención y me dio mucha risa, que decía: AMLO malote, déjanos quemar el palaciote. Entonces, pues en realidad parece que eso quieren, por un lado, destruir la propiedad de la nación, que es una riqueza cultural muy grande, y por otro lado, culpar al presidente si, como era de esperarse, el gobierno, ya sea federal o de la Ciudad de México, tenía obligadamente que evitar que hicieran esos destrozos, tratando de limitar sus movimientos, su avance, o lo que pretendían hacer, como ya lo han hecho anteriormente. Entonces,
hay que analizar esto y hay que pensar qué sería preferible. Y obviamente no fue 1000 veces preferible una valla para evitar y para dejarlas impotentes, porque en realidad las mujeres, se demostró el día de hoy, que quedaron impotentes, no pudieron hacer absolutamente nada para destruir, que era su propósito, las instalaciones del Palacio Nacional, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente cuáles son los antecedentes: mujeres policías heridas, mujeres y civiles, un anciano herido, pateado, golpeado por las mujeres feministas, en fin, desmanes y bombas molotov a más no poder, que pueden causar mucho más daño de lo que ya han causado anteriormente. Y sin embargo, poco se dice, en estos grupos feministas, poco se dice de eventos anteriores, en gobiernos anteriores, ¿no? O sea, ¿quién habla, por ejemplo, de lo que pasaba antes? ¿Quién habla de Atenco, de la represión tan horrible que hizo Peña Nieto con Atenco, en donde muchos eran mujeres también que estaban protestando? ¿Quién habla de Tlatlaya y la represión tan horrible que hubo ahí? ¿Quién habla de las mujeres de Juárez, las muertas de Juárez, desde que empezó la matanza y los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez? ¿Quién habla de eso? ¿Ellas protestan acaso por eso? ¿Quién habla de Ernestina Asensio, la mujer indígena que fue reprimida por soldados en el gobierno anterior y que fue violada de una manera horrible y murió después a consecuencia de sus heridas y de su violación? ¿Quién habla de eso? ¿Esto pasa en este gobierno? No, no pasa, no pasa. ¿Quién habla de Digna Ochoa y tantas periodistas que murieron luchando por la libertad, luchando por las causas de los pobres o por defender los derechos de las minorías legalmente, y que las hicieron desaparecer o las mataron, acusándolas, como en el caso de Digna Ochoa, de suicidio? Un suicidio que nadie creyó en su momento. ¿Quién habla de eso? ¿Quién habla de Nestora Salgado? ¿Quién habla de el aumento en los feminicidios en la época de Calderón? 150% de aumento en su sexenio, y todas las madres que quedaron sin sus hijos y que buscándolos en todos lados por toda la masacre que hubo a raíz de la guerra desatada por Calderón. Mujeres también. ¿Quién habla de las víctimas de la guardería ABC? Mujeres, madres de bebés que murieron por la inconsciencia de la prima de Margarita Zavala. ¿Quién habla de eso? ¿Acaso se persigue a Margarita Zavala, que defendió a su prima siendo mujer las dos? ¿La protegió? Nadie habla de eso. Y sin embargo, todas estas cosas que vinieron antes son atentados contra las mujeres, viles, descarados, aberrantes, horribles. No es lo que pasa ahora. No es lo que pasa ahora. Lo ridículo, por ejemplo, es la señora Chapoy en TV Azteca, que inicialmente decía que quería que reprimieran a las violentas manifestaciones con chorros de agua, y que después, ordenada por su patrón, Salinas Pliego, seguramente le jaló la oreja y le dijo: no, pero pues, ¿con quién estás? Estás contra nosotros, que estamos criticando a la 4T. Y ya, ahora la señora Chapoy está protestando por la valla, diciendo que tiene miedo el presidente, que por eso puso esa valla, que es el tamaño de su miedo. ¿Cuál miedo? No hay ningún miedo. La gran mayoría de la gente apoya a Andrés Manuel. La gran mayoría de millones de mexicanos apoyamos a Andrés Manuel, incluidos las mujeres, porque salieron muchas campañas de mujeres en las redes sociales que decían que están con Andrés Manuel y que son mujeres y que han sido víctimas, pero que gracias a este gobierno se está luchando contra esos efectos contra las mujeres, y ese daño contra las mujeres y esas agresiones contra las mujeres. Y hay que decirlo, el gobierno de la 4T es el gobierno que más le ha dado sus lugares a las mujeres. Por primera vez, al igual que como lo dije en un video anterior, el gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México, en este gobierno de la 4T, gobierno federal, existen las secretarías de Estado dirigidas por mujeres, y que se las voy a mencionar ahorita. La Secretaría de Gobernación, fíjense, la principal detrás de la Presidencia de la República, una mujer. La Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad. Imagínense, seguridad, una cosa de hombres, aparentemente. La lucha contra la delincuencia, la Secretaría de Seguridad, nada más y nada menos. El Medio Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Educación, recientemente cambiada, la Secretaría de Cultura, el CONACYT, toda la investigación y la ciencia y la tecnología dirigida por una mujer de este país, el INEGI, que lleva los registros de todo lo que se tiene que registrar en cuanto a, ya saben, ¿no?
el INEGI, los censos, etcétera. La CNDH, la Convención Nacional de Derechos Humanos, que es tan importante, y precisamente al hablar de los abusos contra las mujeres, qué mejor que la CNDH esté dirigida precisamente por una mujer. Además de la responsable de los asuntos de los derechos indígenas, es una mujer, y es una mujer indígena además, mujer. Y el SAT, que es la que se encarga de recabar nuestros impuestos, de todos los que pagamos impuestos. Imagínense nada más la relevancia de un gobierno dirigido, la mitad de las direcciones de Estado, de secretarías de Estado, y estoy hablando nada más de las secretarías de Estado, por mujeres, precisamente por mujeres. Eso además de que, por ejemplo, el partido en el gobierno, Morena, está candidateando y tiene como candidatas a gobernadora la mitad de sus candidatas a los gobiernos, los 15 gobiernos, la mitad, 8, un poco más, son mujeres. Mujeres candidatas que seguramente van a ganar y se van a convertir en gobernadoras de 8 estados de la República Mexicana. Entonces, es una cuestión de equidad, es una cuestión de luchar por sus derechos que el gobierno de la 4T ha hecho y que ha estado luchando desde el inicio, desde siempre, que tiene más conciencia por los derechos de las mujeres y que tiene más aporte en cuanto a la libertad y todas las libertades que deben de existir en una sociedad hacia las mujeres como nunca antes en la historia de México. Entonces, hay que aclararles esto a los conservadores, hay que tenerlo bien claro. La marcha o la protesta o la violenta acción que se tenía pensada para este Día Internacional de las Mujeres quedó completamente frustrada, porque por una parte se les incautó el arsenal que querían usar y por otra parte se protegieron los monumentos históricos más importantes de la Ciudad de México con vallas grandes para evitar que destrozaran todo lo que pensaban destrozar. Y tercer lugar, y es no menos importante, se les quitó la razón que tenían para atacar al gobierno de la 4T de represor, cosa que siempre quieren hacer, quieren buscar el pretexto para decir, ya ven, el gobierno represor. No hay represión, no la hubo y no la habrá nunca en este gobierno. Precisamente con esto se logró que no hubiera ninguna confrontación y que no se pusiera en peligro los monumentos históricos y sobre todo la seguridad, la salud, la vida de las mismas manifestantes, pero sobre todo de transeúntes, de la policía y de cualquier civil que estuviera en la mala fortuna tuviera de estar atravesándose en donde estas personas están haciendo su, entre comillas, manifestación. Hay que quitarse ya la venda de los ojos, amigos. Hay que dejar bien claro quién está detrás de todo esto, y son los conservadores que están comprando a estas personas que destrozan todo, que están tratando de tirar todo lo que estamos construyendo en la 4T. Pero no lo vamos a permitir y es muy fácil aclararlo, y esta ocasión lo aclaramos como siempre, fácilmente, porque la 4T es la mejor de las opciones, el mejor gobierno que hemos tenido, y ciertamente es el gobierno que más ha propugnado por los derechos de las mujeres. Y vamos a seguir con la 4T y vamos a apoyar a nuestro presidente, que bastante está haciendo por nuestros derechos, por incluir a todos, y sobre todo principalmente a los más débiles, a los más afectados, a los que están en peores condiciones, y de eso se trata, Entonces, lo siento, mis queridos fake ministas, pero no los dejamos quemar el Palaciote. El Palacio, que es una joya de la arquitectura y es una joya nacional. Entonces, despídanse de estar molestando a la 4T, despídanse de su agresión. No pueden con nosotros, no pueden con el presidente, y pues aquí seguimos. Los invito a que sigamos aquí, y ya saben, acuérdense que no dejemos solo al presidente, todos nosotros juntos somos la 4T. Muchas gracias. Hasta luego.